Hola, mi hermano, amados hermanos y hermanas. Déjame poner la cámara acá para que me puedan ver. Ahora sí. Bien, hoy vamos a seguir compartiendo un poco acerca de lo que Dios pues nos enseña en la Escritura. Y tengo aquí solo, déjame ver si Jorgito me permite compartir solo algo acá. El tema que tenemos acá nosotros es la participante de la naturaleza divina. Y vamos a mencionar aquí la naturaleza de algunos animales y plantas. Bueno, solo para que nosotros podamos ver qué queremos decir con esto. Pero antes vamos a leer el pasaje que de antemano ya le había dicho a Jorge, que es Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Voy a leer de la versión Reina Valera, como le dice. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, esos son estos dos versos que vamos a analizar en el día de hoy. Así que usted ahí, si en algún momento quiere preguntar o quiere participar, dar su opinión, usted puede ahí levantar la manito de Zoom y ahí ya yo le doy la oportunidad para que así pueda, pues, ya sea preguntar o hacer su aporte. Bien, cuando nosotros leemos la segunda carta de Pedro, tenemos que preguntarnos siempre cuál es la intención, o sea, la ocasión por la cual esa carta surge. Y una de las ocasiones es que el apóstol quiere acá dejar claro lo que Dios ha hecho en los creyentes y también pues hablar acerca de esa común fe que tienen los creyentes. O sea, si yo creo en la obra de redentora de Jesús y viene otra persona y cree en esa obra, entonces nosotros tenemos una común fe. O sea, porque estamos creyendo en este caso lo mismo en cuanto a lo que Jesús ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol cuando habla de esta común fe también va a mencionar que algunas personas han entrado encubiertamente, haciéndose pasar como que son creyentes verdaderos. Sin embargo, son personas que solo simulan, pero que en la evidencia o en la prueba de su estilo de vida muestran que en realidad pues están viviendo ajeno a lo que tiene que ver con la común fe que ya Pedro aquí en el capítulo 1 menciona. O sea, por eso a partir del capítulo 2 él va a comenzar a describir cuál es el estilo de vida de aquellas personas que viven en la corrupción del mundo. Entonces, Pedro aquí hace una aclaración de que nosotros, pues, hemos sido llamados por Dios, o sea, y que ese llamado tiene que ver por el conocimiento de Cristo y es para su gloria y para la excelencia de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte, tenemos que preguntarnos entonces si ahora Dios nos ha llamado para que seamos o llegásemos a ser, que es la mejor traducción, la Reina Valera dice llegaseis. Yo no soy muy partidario del español de España. Bueno, sí de la persona, pero del español de España como que no me gusta mucho la forma. Y bueno, respeto su forma de hablar, pero a mí como que a veces cuando leía la Biblia así me confundí un poco. Entonces prefiero a veces cuando yo leo ni siquiera decirlo, sino decirlo como lo diríamos en español latino.
Entonces, la idea acá que implica el apóstol es que nosotros llegáramos a ser participante de esa naturaleza divina. ¿Y qué implica eso? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que aquí comenzar poniendo cómo es la naturaleza de algunas cosas de la creación que Dios ha hecho. Por ejemplo, miramos un cerdo. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Bueno, comer, como dice, para luego que se lo coman a él, que den chicharrones. Bueno, a los que les gusta el chicharrón. Pero hay algo que incluso la Biblia menciona acerca del cerdo, y es que hablando del proverbio, dice que el cerdo vuelve al lodo. O sea, usted puede bañar un cerdo, pero donde quiera que él mira un pozo ahí con lodo, se va a tirar por allá, porque esa es parte de su naturaleza. O sea, vivir ahí, revolcándose en el lodo, como que para él eso es como acogedor, refrescante. Bueno, no sé en realidad qué siente, pero sé que le va bien, porque es que está ahí a cada rato, porque es porque siente que le va bien. Entonces, cuando miramos un perrito, entonces, por lo regular, los perros, pues, usted ve que andan detrás de los huesos y casi en toda la caricatura lo van a representar con huesos, porque es parte de su naturaleza que entierran los huesos, luego lo desentierran, lo buscan. Pero también menciona la Biblia de que el perro, cuando vomita, dice que vuelve a su vómito. O sea, lo que ya él expulsa como que le hizo mal, entonces luego vuelve otra vez y se lo come. O sea, diría, oye, si tú sacaste algo malo, pues volverlo a entrar, pues sería peor. Entonces, eso es parte de la naturaleza del perro, de hacer eso. Cuando miramos los árboles, también Jesús, hablando, dice que un buen árbol, no puede dar frutos malos, y ni un mal árbol puede dar frutos buenos. O sea, si te siembra una mata de manzana, pues esperaría que dé manzana. Si es de aguacate, que dé aguacate. Y si es de naranja, que dé naranja. Si es de coco, que dé coco. Claro está que hoy día la gente, pues, siembra una mata de, qué sé yo, de naranja y le puede injertar una de aguacate. Pero vamos a decir que eso ya es, no es acorde a su naturaleza, sino que es algo ya que el hombre crea como para hacer ciertas producciones, quizás en árboles pequeños. Entonces, pero no es su diseño. Entonces, cada una de las cosas que Dios ha creado le ha dado un diseño y una naturaleza la cual pues va a funcionar. Y así muchísimas cosas. Por ejemplo, usted tiene sus oídos y su naturaleza es para que escuchen, la nariz para que pueda absorber aire, la boca para que hable, coma y cuánta cosa más. Y los ojos para que miren. Entonces, a cada una de las cosas Dios le ha hecho pues un diseño y esa es parte de su naturaleza, al igual que nosotros como seres humanos. Entonces ahora Pedro va a utilizar de que Dios nos ha hecho un llamado para que nosotros lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. Y aquí es donde entramos en problemas, porque lo primero es que muchas personas, aún cristianos, dicen, nadie es santo. Y es porque a veces cuando le preguntan, ¿tú eres santo? La gente a veces hasta tiene temor de responder y lo piensa. Y si lo dice como así, como entre los dientes. Sí, bueno, creo. O como con miedo, con dudas. Porque creen que si dicen que son santos, eso es sinónimo de que sea perfecto, que nunca se equivoque, que nunca cometa un error. Y esto lo digo porque incluso en las clases, cuando estaba acá, que hacía esta pregunta, muchos hermanos y hermanas decían que no eran. Y algunos respondían así como con miedo, con dudas. Entonces, si nosotros miramos la naturaleza de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es Dios? Si yo quiero entender en qué consiste ser participante de la naturaleza divina, yo necesito comprender cómo es Dios. Y esa sería una pregunta que me gustaría que alguno de ustedes pues pudiera darme lo que usted ha entendido hasta este momento. Recuerde que no es una respuesta que sea buena o mala, sino que simplemente yo quiero escuchar su opinión en cuanto para usted, ¿cómo es Dios? Cualquiera puede levantar la mano. Adelante, Jorge.
¿Cómo es Dios? Bueno, Ujú. eso mismo, santo. Sé santos porque yo soy santo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Isaac Braza. Es un Dios también misericordioso. Ok, muy bien. Ya vemos que Dios es santo y que es misericordioso. Otra cosa nomás para usted, ¿cómo es? Para mí es poderoso, ah, y como que yo sí me he preguntado varias veces eso, ¿no? Pero también me pongo a pensar en Jesús porque es la forma de, ¿no? De cómo, de, de cómo poder yo imitarlo un poquito más, ¿no? Al leer acerca sobre él, ¿no? En la palabra, ya que Dios no se le puede ver. Ok, ya sabemos que Dios es poderoso, dice la hermana. Muy bien, entonces se ha dicho que es santo, que es misericordioso y que es poderoso, o mejor dicho, todopoderoso. Adelante, Jorge. Sí, en el chat yo puse Dios es espíritu y también Isaac puso Dios es fuego consumidor. Ok. Déjame, pero aquí se me perdió el Chami. Ahora. Bueno, bueno, ya tú me lo leíste, entonces gracias. Bien, entonces, ya ustedes han dicho varias cosas. Entonces, yo pregunto, de esas cosas que ustedes han dicho, ¿cuáles de esas podemos nosotros participar? ¿De todas? ¿De algunas? ¿De ninguna? ¿Qué dicen ustedes? Dele, Jorge. De todas, excepto de fuego consumidor, porque nuestro ser tiene espíritu y Ujú. podemos también practicar esas cualidades de Dios mismo, ¿verdad? Ser santo, justo, ser como Jesús y ser misericordioso. Entonces, Dios es quien nos enseña a ser así. Ok, bien, y podríamos participar de ser todopoderosos nosotros. Dice Jorge que no. Bien, entonces hay atributos que Dios tiene que nosotros no participamos de una manera absoluta. Vamos a decir que Dios nos ha dado ciertas capacidades, pero eso no nos hace todopoderosos. Dios nos ha dado ciertos conocimientos. Incluso lo dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 3 dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Dios nos ha dado conocimiento, pero eso no nos hace onisapientes, o sea, que lo sabemos todo. También nosotros, pues, Dios nos ha dado amor y porque Él es amor. Entonces, por ejemplo, cuando la gente estudia lo que se conoce como teología sistemática, hace una distinción entre los atributos comunicables y los no comunicables. Los no comunicables son aquellos que son exclusivos para Dios y es donde a veces el ser humano erróneamente quiere como imitarlo o llevarlo, por ejemplo, a ser autosuficiente, no, que yo quiero resolver todo y que quiero que todo dependa de mí, entonces ahí yo me siento el, el todopoderoso. Y entonces fue uno de los que, o que lo sé todo, fue lo que le dijo Satanás a Eva, bueno, el día que tú comas va a ser como Dios, conociendo todo lo que es bueno y malo. Entonces, hay ciertos atributos que Dios se lo reserva exclusivamente para él y hay otros que Dios lo comunica o lo comparte o hace que el ser humano entre en participación con esos atributos. La palabra participante que se usa acá lo que significa es compañero o asociado. O sea, Dios hace que nosotros seamos compañeros de su naturaleza.
en el sentido de lo que Él ha querido en su soberanía compartir con su creación. O sea, Dios es amor y también está demandando que nosotros tengamos amor. O sea, Dios pide lo que Él mismo da. Y eso es interesante porque Dios dice, lo que mencionó Jorgito anteriormente, de que Él es santo. Entonces, cuando Él demanda santidad, lo hace basado en lo que Él es. O sea, Dios no está pidiendo algo que Él no es o que sea imposible para nosotros. Y vamos a concentrar un poquito acá en esta parte de lo que es la santidad. Creo yo que es uno de los atributos a veces más mal comprendido por a veces muchos cristianos y personas no cristianas. Algunos han visto la santidad como la parte exterior de las personas. Por ejemplo, hay ciertas instituciones religiosas que si la persona no cumple un estándar de vestimenta, pues dicen que no son santos. Algunos dicen si no anda con, por ejemplo, con la cosa hasta aquí así, y como con todo aquí, y que ya en caso de la mujer, los vestidos pues llegan, le tapen hasta los pies, los hombres ahí, y que si los hombres pues andan, vamos a decir que una ropa que un poquito, que no es tan ancha, pero vamos a decir no tan apretada, pero tampoco tan ancha, dicen que no anda mal, si anda con la camisa mangada, que está mal, porque a veces han visto la santidad como algo exterior que la gente tiene, y eso es un grave error, pensar de que, o a veces dicen, bueno, aquella persona sí anda en santidad porque tiene ciertas cosas visibles, y se ha malentendido porque si nosotros vemos la santidad como algo solo visible que la gente puede como manifestar de manera exterior, entonces es un grave error porque ahora la pregunta es, ¿cómo demuestra Dios su santidad si no la vemos? Entonces ahí ya, si Dios dice que Él es santo y nosotros participamos de su santidad, entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo evidenciar algo que Dios no muestra así de manera externa como lo hacemos nosotros? O sea, como quiere decir la gente. Y vemos que la santidad de Dios va con su carácter, que Él es puro. Entonces Él espera que quienes se acercan a Él también lo sean. Y ahí es donde entra con este asunto de la santidad, que lo que está hablando, ser participante de esa naturaleza divina, es que la gente se pregunta, ¿qué debo de hacer en esta situación? Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y a veces cuando las personas leen la Biblia, entonces dicen, ven acá, eso no se puede hacer porque hay que estar en santidad. Y tú no puedes, por ejemplo, ver una película porque hay que estar en santidad. O no puede ir qué sé yo, a ciertos lugares porque hay que estar en santidad. O no puede escuchar, por ejemplo, algunas canciones porque hay que estar en santidad. O no puede comprarte, qué sé yo, ciertas cosas porque hay que estar en santidad. Y a veces vemos como que la santidad es como si fuera en los objetos que estamos obteniendo. Sin embargo, antes de yo preguntarme qué debo hacer, como dice una autora de un libro, que se llama A su imagen, buscando, ella analiza 10 atributos comunicables de Dios. Ella dice que uno debe preguntarse, ¿quién debo ser? O sea, si yo reconozco que Dios me ha llamado y que me ha hecho ahora participante de su naturaleza, antes de yo preguntar qué debo hacer, tengo que preguntarme primero, ¿quién debo ser? Y eso es interesante porque ahora yo voy a actuar en base a lo que yo soy, no solamente actuar por actuar. Porque a veces digo, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa y no ser eso. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, presentarse como alguien muy amable, pero es porque tiene una segunda intención detrás. Dice, voy a ser amable porque voy a engañar a esta gente. Pero eso no es lo que él es. Pero cuando nosotros somos, primero, entonces vamos a reflejar y a manifestar en acciones lo que internamente somos. Y eso es lo que Dios invita al pueblo. Por ejemplo, dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, lo que ustedes van a hacer, no lo van a hacer solo por mostrarle a la gente de manera exterior algo, sino porque yo lo soy.
Entonces yo lo estoy ahora haciendo participante de esta santidad y ahora ustedes deben ser y no solamente hacer, sino que deben ser primero. Y eso cambia todo el paradigma, porque antes de yo pensar, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Será que tengo que mentir ahí para que me vaya mejor en el trabajo? ¿O no? Hermano, ¿qué hago? Mira, me está presentando eso, ¿qué hago? De la pregunta que usted debe hacer primero es, antes de qué hago, sino, ¿quién soy? Ah, soy un hijo de Dios que ahora participa de su naturaleza divina. Entonces, ya yo tengo una identidad de quién soy. Entonces, digo, no, pero si yo soy hijo, yo tengo que ahora ser cada día como mi padre. Yo tengo que reflejar el carácter de mi padre. Entonces, automáticamente, yo reconozco quién soy. Entonces voy a actuar en consonancia a eso que soy. Y por eso que el apóstol Pedro ahora va a decir a los hermanos en el verso 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. El punto es que cuando el cristiano es rescatado del mundo, hay una corrupción que no lo deja participar. Y Dios ahora ha hecho promesas. ¿Y para qué? Para que nosotros lleguemos a ser participantes. Y luego a partir del versículo 5 él va a comenzar a describir el apóstol Pedro cómo es que nosotros nos hacemos participantes de esa naturaleza divina. Va a hablar de dominio propio, va a hablar de la paciencia, de la piedad, y va a hablar ahí de lo que tiene que ver con el afecto fraternal, y va a concluir en la cúspide, como yo diría, con el amor. Y a eso es lo que yo le llamo en este pasaje a los 8 pilares de la vida cristiana, donde aquel que participa de esa naturaleza se, se cimienta en eso. Y luego Pedro al final termina diciendo, si estas cosas están en ustedes, dice, no, haciendo esto no caerán jamás, y estas cosas pues estarán en ustedes y no lo dejarán estar ociosos, o sea, sin hacer nada. O sea, cuando estos elementos que son parte de reflejar esa naturaleza divina, de esa participación divina, están en nosotros, el apóstol dice que nosotros no vamos a ser personas que estaremos en ocio. Y usted se da cuenta cuando alguien está en ocio, como que está incómodo y busca qué hacer. Y a veces por lo regular lo que hace son cosas improductivas que no le ayuden en nada. Entonces, el ocio a veces, en la mayoría de los casos, lleva a las personas a hacer cosas pues improductivas y no buenas. Pero cuando estas cosas están en nosotros, esa participación, no nos va a dejar ser infructuosos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que haciendo eso, dice, no caerán jamás. Y dirá, ya yo entiendo por qué acá cada rato estoy cayendo. Es porque me estoy llevando de los... Ya entiendo. Y aquí es donde entra lo que yo le llamo de que si nosotros estamos participando de esta naturaleza, entonces estamos conociendo al Dios que nos ha llamado. Yo recuerdo que hace como 1 o 2 años yo quería decir, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Y yo pensaba que había como una fórmula mágica. Y comencé a leer a ver si encuentro algo aquí que me va a decir cómo se conoce a Dios. Y busca y busca. Y después, pues me di cuenta aún, por la misma palabra, de que yo conozco a Dios cuando comprendo cómo es su naturaleza, cómo Él es. Y eso viene aquí porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces la pregunta es, si yo se me dificulta amar, entonces todavía no he empezado a conocer a Dios. Si yo se me dificulta vivir en santidad, entonces no he conocido todavía a Dios. Necesito tener ese encuentro para que Él comience a ayudarme a ser participante de esa naturaleza. Entonces, cuando yo miro a Dios, y como decía la hermana, nosotros no podemos ver a Dios, y como decía Jorge, que el Dios es espíritu, pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Jesús.
Jesús, por ejemplo, predica en el Sermón del Monte que amaran a los enemigos, pero luego él practicó eso, de que tuviera misericordia, pero luego la practicó. Entonces, cuando yo me hago participante de la naturaleza, yo voy a comenzar a practicar lo que va en armonía con esa nueva vida. Y recuerdo un ejemplo que pone la autora que le mencioné, que ella decía que ella vivía, por ejemplo, creo que era en Detroit, no recuerdo bien, y se mudó como para el oeste. Y ahí en el oeste la cosa era más fría y ella estaba acostumbrada a un clima más cálido. Entonces cuando llega allá dice que el hermano de ella, que ya tenía como unos 30 años viviendo allá, ya él se había acostumbrado a ese clima y ella que no llevó ropa así de abrigo, cuando llegó allá dice que estaba ahí como pasando trabajo. Y ella por ese ejemplo diciendo de que cuando nosotros como llegamos a comenzar a participar de la naturaleza divina, al principio uno trae todo lo que tiene, pero luego toma lo que es, en este caso, las cosas apropiadas que corresponden a la nueva naturaleza. Por ejemplo, su hermano ya estaba acostumbrado porque tenía su ropa para esa zona que es bien fría. Por ejemplo, Jorgito está en Estados Unidos, República Dominicana es por lo general caliente. Pero ya cuando llegó allá comenzó a andar con su abrigo porque dijo, bueno, ya yo no puedo andar en franelita o en polochecito, porque si no me voy a quedar como un helado, congelado. Entonces ya Jorgito comenzó también a andar conforme a lo que es el clima allá en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser cristianos, comenzamos a adaptarnos a la naturaleza divina. O sea, no es que yo voy a adaptar la naturaleza divina a mí, sino yo tengo que adaptarme a la naturaleza divina. Y por eso que a veces dice, oye, pero ¿cómo es que fulano tiene 20 años en la iglesia y está igualita? Ah, lo que pasa es que si fulano quiere adaptar a Dios a él, entonces hay problemas. Porque todavía él solo quiere hacer, pero no es. Entonces, primero yo necesito ser participante. Y en este caso, uno de los ejemplos que estamos viendo es participar de la santidad y participar del amor. Entonces, cuando eso se cumple en mí, entonces será más fácil que las personas puedan ver a Dios reflejado en nosotros, porque ya nosotros estamos participando de su naturaleza. Así como el cerdo cuando ve el lodo disfruta, porque parte de su naturaleza, nosotros cuando estamos en Dios disfrutamos lo que estamos, nos sentimos cómodos. Y si usted lo lleva a un lugar donde no es en armonía con esa naturaleza, como que usted quiere salir pronto de ahí, agarra un perro ahí y quítele un hueso, para que usted vea como, dame la mira, así, como que ya quiere entrarle a golpe. O cuando otro perro viene a quitarle su hueso, porque es parte de su naturaleza defender su hueso, porque él disfruta ese hueso. Entonces, el que está participando en la naturaleza divina lo va a disfrutar, va a hacer ese proceso transitorio, porque sabe que ahora pertenece a Dios y que Dios lo va capacitando, lo va fortaleciendo. Y va a ser una persona que va a ser productiva porque ahora será fructífera para gloria de Dios. Y como el mismo apóstol dijo, haciendo esas cosas, no caerán jamás. Ojo, cuando hablamos de ser participante de la naturaleza divina, no estoy hablando de que usted nunca se equivoque, que nunca pueda cometer un error, no estoy hablando de eso, sino que aun cuando usted comete un error, su naturaleza lo lleva a sentirse que lo hizo mal y que a buscar el perdón, es decir, no, esto no va en consonancia conmigo. No es lo mismo cuando alguien peca y dice, no, eso no merecía lo que yo le dije. Y como que ve algo como que es normal, cuando uno como cristiano hace algo que no es en armonía con la naturaleza divina, uno siente que eso está mal y que, ok, falló porque somos imperfectos, pero como que no quiere seguir ahí, como que quiere seguir cada día, pues evitando que eso suceda. Y siente como ese remordimiento interno de que eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya algo en nosotros que nos hace ver que eso no corresponde a nuestra naturaleza. Ahora, si la gente está pecando, hablando mentira y como que nada pasa, eso por poner un ejemplo. Entonces, tienen que preguntarte, ven acá, ¿y qué naturaleza es que tiene? Porque si Jesús es la verdad, Dios es la verdad, y tú disfrutas decir mentira, hacer mentira o vivir mentira,
entonces como que nada pasa, entonces algo no anda bien. Entonces la naturaleza divina va a provocar en nosotros que haya ese remordimiento cuando las cosas no van bien y nos va a llevar a buscar el arrepentimiento y la renovación, la santificación y la purificación y la perfección cada día en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema que tenían esta persona acá que Pedro le escribe? Que muchos se metían en la iglesia y decían que instaban a los otros al libertinaje. O sea, como que eso era, como que vivir así, no era nada. Ah, ok, yo vivo como me da la gana porque como simulando que tú eres, pero que no eres nada. Entonces, Pedro estaba corrigiendo estas partes y también fortaleciendo a los hermanos para que ellos tuvieran claro que ellos ahora eran participantes y que no hace consonancia una vida de libertinaje, y por eso dijo que ellos han escapado de la corrupción que hay en el mundo, no hace consonancia con la nueva vida. Y cuando hablo del mundo, me estoy refiriendo a aquellos deseos que van en contra de la naturaleza de Dios, porque nosotros estamos en este mundo. Y dice, va acá, pero si yo voy al supermercado, ahí están los que no son cristianos. Si voy en el bus también, si voy en el avión también. O sea, donde quiera que yo voy, hay personas que no son cristianas. Y claro, eso es cierto. Pero el punto es que usted que es cristiano, donde quiera que va, tiene que entender que lleva la naturaleza divina y que usted debe participar de ella. Debe ser siempre compañero de esa naturaleza del Señor. Y las personas no es lo que lo definen a usted, sino que Dios es quien define quién debe ser usted. Usted debe ser una persona que participa de esa naturaleza. Y cuando eso es así, entonces su vida será diferente, su ministerio será diferente, porque ya usted no se preocupa en qué debo hacer primeramente, sino quién debo ser. Y cuando ya usted sabe quién es, entonces en base a eso va a actuar. Entonces, en esta noche, a modo de resumen, hemos visto de que cada una de las cosas que Dios ha creado tiene una naturaleza, así como Dios tiene una naturaleza. Y que aquellos que Dios llama, Él lo hace participar de esa naturaleza, y esa naturaleza se va a reflejar en el carácter que nosotros somos. Y nos va a crear conciencia de quién debemos ser para luego saber qué hacer. Y que nos va a capacitar a que seamos personas fructíferas y que no seremos personas llenas de ocio, y que haciendo estas cosas, pues no vamos a caer jamás, sino que nos vamos a mantener en pie, porque el Señor es quien nos da el conocimiento, nos da el poder a través del Espíritu Santo. Así que Dios nos ayude a todos a que cada día podamos participar de esa naturaleza divina que refleja su carácter, que refleja su amor, refleja su santidad, refleja su misericordia, refleja su bondad y refleja que nosotros ahora somos sus hijos, y los hijos pues llevan el ADN de su padre. En este caso, nosotros llevamos la naturaleza divina, aquellos atributos que Dios ha decidido que nosotros podamos compartir para gloria de Él y también para edificación de nosotros y para ejemplo de aquellos que aún no han conocido a Dios. Que Dios los bendiga en esta noche y espero que esto haya sido de edificación para sus vidas. Muchísimas gracias, Dios te siga bendiciendo. Y yo tengo una pregunta, no pare la grabación porque considero que es importante la respuesta que tú vas a dar. La pregunta es, el tema tú lo sacaste de Segunda de Pedro, donde precisamente en el capítulo 2, el versículo 20 al 22, Eh, muchos, Pedro capítulo 1, verso 3. sí, eso mismo. Pero bueno, el contexto, ¿verdad? General, el primer y segundo de Pedro, eh, porque pensé ahí en lo del puerco y lo del perro, en la imagen. Ujú. La pregunta es, y ya luego voy a explicar un poco más del contexto, ¿puede Dios cambiar la naturaleza de alguien, ¿verdad? Si una persona que tiene una naturaleza pecaminosa, de Satanás,
y Dios puede cambiarlo a que tenga la naturaleza divina. Digo esa pregunta porque muchos religiosos, específicamente muchos bautistas, ellos piensan, ¿verdad?, que con relación a la predestinación, de que algunos nacen, ¿verdad?, para ser salvos, otros nacen para eh, ser perdidos, básicamente. Y donde esos que ya nacen para estar perdidos, ¿verdad?, aunque aparentan, quieran ser cristianos, pues al final volverán. Utilizan precisamente ese versículo allí del puerco, vuelve al lodo, el perro se vuelve a comer su vómito. Entonces utilizan eso que, como que, no, ya ese, ese ya no lo, Dios no lo cambia. Ese ya, por más que quiera, ese se va a perder. Entonces, si eso es así, entonces Dios no puede cambiar la naturaleza de alguien, o sí, explica esa parte ahí. Lo que pasa es que desde el punto de vista, vamos a decir, le llaman calvinista, es porque Juan Calvino fue que desarrolló la teología de lo que se conoce como la soberanía de Dios. Obviamente, sí la Biblia habla de la soberanía de Dios, pero en cuanto de que en su teología, él dice de que Dios en su soberanía, pues ha decidido, pues, salvar a algunos y a otros no. Entonces, lo que mayormente el día plantean los bautistas es que te van a decir que esa persona que tal vez actúa como el cerdo, que quizás estuvo en la iglesia un tiempo y otro tiempo ya se fue a hacer lo malo que estaba o peor, ellos lo que van a decir es que esa gente nunca fue cristiana. Y van a decir que simplemente simuló ser cristiano, pero en realidad no lo fue, porque ellos manejan lo que se conoce como la perseverancia de los santos, que por ejemplo, si usted es uno de los escogidos, obviamente, entonces esa persona va a perseverar y va a mostrar frutos en su vida. Hasta cierto punto ellos tienen razón en cuanto de que si la gente está en la iglesia pero está viviendo perdidamente, pues obviamente, aunque diga que es cristiano, no lo es. Y obviamente que está siguiendo al Señor, pues obviamente va a perseverar. Hasta ese punto vamos a decir que sí tienes razón y eso está en la Biblia. Eso no lo podemos negar. Vamos a decir que el punto de discusión teológica tiene que ver más en la forma en que Dios escoge. Por ejemplo, quizás lo que seguimos en la Iglesia de Cristo y otras entidades, que Dios escoge a partir de su presciencia, es decir, que Dios conoce la forma en que la gente va a actuar y en base a eso, y hace lo que se conoce una predestinación colectiva, porque si la predestinación, si está en la Biblia, eso no lo podemos negar. Lo que nosotros la vemos más como una predestinación colectiva, donde Dios tiene un pueblo y Dios está invitando a personas que se unan a ese pueblo y eso le llama pues lo que son predestinados. Y en base a eso, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que la condenación de esto pues ya no se tarda porque fue destinado a esta condenación porque estas personas pues decidieron darle, como dicen, rienda suelta a sus deseos y su problema no es tanto que ellos le dan rienda suelta, sino que también están incitando a otros a que sigan. Eso es lo que Pedro aquí está corrigiendo a partir del capítulo 2 con estos falsos maestros y personas que actúan de esa forma. Y toma la imagen del cerdo y del perro, del proverbio, de que ellos hicieron eso. O sea, como actúa el perro que se come su vómito y como hace el puerco que tú lo bañas y va al lodo. O sea, como ellos los que tienen una corrupción, que están viviendo en corrupción, en libertinaje, entonces él va a decir que esta gente pues simplemente lo que le espera la condenación, si siguen así, porque no, ellos no tienen una conciencia, no, lo que estamos haciendo está mal. No, ellos piensan que están bien, incluso se deleitan en eso. Y también Judas y segunda de Pedro, pues tienen casi un 95% de parentesco con lo que están argumentando. Entonces, no es que Dios no pueda cambiar la naturaleza de las personas, sino que el ser humano a veces decide actuar como le da la gana y querer cambiarse él mismo y ser autosuficiente y pensar de que las cosas deben hacerse como él diga. Porque cuando creo que hablamos un tiempo acá acerca de la guianza del Espíritu Santo,
cuando el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano, comienza a trabajar. O sea, no es nosotros mismos que nos vamos a cambiar, sino el Espíritu. Entonces, Dios sí tiene el poder de cambiarnos y precisamente por lo que nos ha dado y las promesas, que lo dice Pedro acá, es que nosotros vamos a llegar a ser participantes de esa naturaleza. O sea, no es por sí mismo que nosotros llegamos, sino que Dios, para su gloria y su honra, ha hecho eso. Así que todo el crédito es de Él. Y vamos a decir que el hecho de que yo en cierto punto, a ver, no tengo, digo yo que siempre Dios se lleva el crédito, porque lo que a veces ven algunos en la parte bautista es que dicen que si el ser humano tiene cierta participación, como que Dios, como que está compartiendo. Y digo, no, porque todo el crédito es de Dios. El simple hecho de que el ser humano, pues, Dios ponga medios, el ser humano no tiene ningún crédito, todo el crédito es de Dios. Adelante, mi hermano, que tiene la mano. Sí, gracias. Entonces podríamos decir que esos de los cuales habla Pedro llegaron a ser participantes de la naturaleza divina, pero como que decidieron volver hacia atrás, dejar el camino. Como dice en el versículo 20, ¿verdad? Que ellos conocieron al Señor, pero se volvieron a enredar en la cosa del mundo. Vamos a decir que ellos conocieron lo que debían de hacer, pero decidieron seguir en su libertinaje, en ese caso, porque es que cuando uno mira a estas personas, ellos entran encubiertamente, o sea, simulando que son, pero en realidad no son nada. Y Pedro lo describe claramente, de que esta persona pues intentaba, incluso Judas también lo dice, que cuando van a contender por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente enseñando herejía destructora, o sea, lo que ellos están enseñando son herejías que dañan lo que es la fe dada, la verdadera fe. Entonces esta gente se presenta como, entre comillas, como dicen, como cristianos, como creyentes, pero su naturaleza va a demostrar que ellos no son lo que dicen que están siendo. Entonces, lo que Pedro aquí está atacando es que esta gente evidencian con la corrupción que están viviendo que en realidad no son creyentes. Y por eso te decía que en ese caso yo estoy de acuerdo con lo que dicen, vamos a decir, la teología calvinista o reformada, de que en realidad hay personas que aparentan ser y luego pues no son nada. Y en este caso Pedro está atacando esto, que una característica de los falsos maestros es que aparentan, como dice Jesús, ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaz. Entonces esta gente no era que era participante, era que no eran nada, de acuerdo a como Pedro lo describe. Entonces en ese sentido, esta gente no lo era. Pero siempre hay que tener en cuenta, cuando uno analiza un pasaje, ver si está tocando lo que es el tema de la salvación. Por ejemplo, Pedro aquí no está tocando el tema de la salvación, sino de la conducta vamos a decir, corrupta de estos falsos maestros o profetas que estaban dentro de la comunidad. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, Un placer. este es el momento precisamente ya en la parte final de esta reunión. Preguntas, comentarios, dudas. Este es el momento. Si no, pues estaría parando la grabación. Bueno, no vemos más. Por lo que aquellos que estarán viendo la grabación, Dios te bendiga rica y abundantemente, esperando que este tema haya sido de edificación.